Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y esta es la tercera parte de la restauración del amplificador Sansui AU666 que ahí tenemos todavía enfermito en la mesa de operaciones. Antes quería hacer un comentario acerca de los capacitores que después veremos en detalle. Los capacitores electrolíticos no son todos iguales. Casi todos son de aluminio, casi todos son polarizados, pero hay unos que son bipolares, pero hoy los vamos a distinguir por una característica distinta. Los capacitores no solamente se distinguen por su capacidad, porque es muy evidente, es decir, por el valor que declara el fabricante, que aquí digan 15.000 micros o lo que sea no significa que tenga 15.000 micros. Puede tener 13.000, 14.000, 15.000, 16, 17, 18, puede estar por allí. Si estamos un 10% por debajo del valor marcado, es que se está secando. Si estamos hasta un 30% por encima del valor marcado, está bien. Ya en los condensadores de este tipo no se marca el valor medio, sino que se marca el valor mínimo con alguna tolerancia. Estos son los capacitores típicos para paso de señal de terminal de alambre. Estos capacitores de terminal de alambre no tienen por propósito llevar corriente, solamente tienen por propósito llevar señal. Entonces no suelen ser capacitores de gran tamaño ni de gran corriente. Acá tenemos la bolsita de capacitores que he comprado para hacer la restauración de este amplificador. Estos capacitores, a pesar de tener unas terminales más generosas, no sé si se puede apreciar, siguen siendo capacitores para paso de señal. No son capacitores de alta corriente. Los capacitores que empiezan a poder mover algo de corriente son piezas como esta. Estas piezas se pueden utilizar en algunas fuentes de alimentación. Son unos capacitores que tienen unos terminales de alambre largos que se pueden utilizar, tienen una resistencia de acceso razonable y pueden ser utilizados para filtrar algunos voltajes, no necesariamente en fuentes de alimentación, o por lo menos no en fuentes de potencia. El siguiente tipo de capacitor suele soportar 1,5 amperes o 2 amperios, depende del modelo. Son capacitores de patas cortadas. Estas patas no las corté yo, vienen cortadas de fábrica porque estos capacitores son solamente para montar en una tarjeta. Este es el típico capacitor que se usa en la fuente de alimentación de computadora. Aquí tenemos un modelo equivalente que lo hemos utilizado antes, este. Estos son los capacitores que utilizamos en la restauración del Sansui AU5900, que vienen con los terminales cortados, porque estos capacitores son de 2 amperios. También tenemos estas piezas que son Nippon Chemicon, no sé si se distingue el blasón, que he utilizado para reparar las tarjetas de la fuente de alimentación de los Sansui 919, 719, 519, 717, 517, porque siempre se echan a perder los condensadores, no porque ellos estén malos, sino porque el pegamento echa a perder la tarjeta. Para más corriente tenemos condensadores como estos. Estos condensadores pueden llevar una corriente de, es discutible, depende de la línea y del fabricante, pero más o menos para dar una idea, son unos condensadores que pueden llevar 4 amperios. Estos condensadores de, por ejemplo, japoneses, Rubicon, 50 voltios, 10.000 microfaradios, no verifiqué la serie, pero deben soportar unos 4 o 5 amperios y por eso tienen terminales de lengüeta. Este tipo de capacitor sí se usa mucho en fuentes de alimentación de cierta potencia. Más de eso son estos capacitores que están acá. Esto es un capacitor de muy alta calidad, un capacitor Sprague. 15.000 microfaradios por 35 voltios. Sellado. Aquí tiene una capa de brea que lo sella por completo para que no se evapore el electrolítico y no se seque el capacitor. También es de terminales de lengüeta y está marcado el negativo como dice aquí. ¿Ok? Pero los capacitores más grandes para la fuente de alimentación no son los de terminales de lengüeta. Son los de terminales de tornillo. Acá tenemos un ejemplar. A ver, lo tengo al revés. Esta pieza es un Nippon Chemicon 8200 microfaradios, 100 voltios. Ya está malo. Lo conservo simplemente porque está estéticamente muy bonito y porque es ejemplo de un condensador grande. Dense cuenta que hasta los tornillos se oxidaron. Pero no ha botado. De repente no ha perdido su capacidad, pero ya no está para usarlo. Es muy viejo. Este tapón es para permitirle al electrolito fugarse sin que el capacitor explote en caso de daño, pero ya por los tornillos nos podemos dar cuenta de que no está en buen estado. Está marcado el positivo y es un capacitor que puede soportar 6, 7, 8, 10 amperios. Esto es un capacitor de muy alta corriente, que es justamente el tipo de capacitor electrolítico que lleva este power que tenemos acá.
Por cierto, este canal de YouTube originalmente no iba a ser dedicado a la restauración de audio de alta fidelidad. Era un canal muy personal donde yo quería compartir lo que tiene que ver con la programación en lenguaje de ensamblador, y allí les muestro el manual del microprocesador Intel 80386 de 1985. Tengo otra literatura relacionada con él y algunos proyectos que se desarrollarán ya en otro canal. Para los que se pregunten si el proyecto ha sido abandonado, no señor, ahora me han solicitado 2 proyectos más y tengo el dinero completo, y entonces he empezado a comprar el material. Estas son las cajas de aluminio en las que irán montado tanto el pre como el power, y aquí están los componentes electrónicos que he adquirido para su montaje. Aquí están los selectores de entrada, el selector del bucle de grabación, los potenciómetros, los conmutadores para poder hacer todos estos elementos que son el panel frontal. Es decir, los selectores los compré, los selectores de entrada también los compré, los potenciómetros para los bajos, los medios y los agudos. Me pidieron que ampliara el proyecto, entonces este no lo voy a tocar más para mantener el material que ya le envié a las personas interesadas, pero el siguiente proyecto sí le vamos a agregar mayor cantidad de cosas para que sea más interesante. Otra cosa que me preguntaron era acerca de los acabados. Estos equipos van a ir en una cajita de madera porque yo los voy a montar así. Pero yo lo que les sugiero a ustedes es que compren caja de aluminio o de hierro galvanizado teñido, protegido, para que puedan colocar su preamplificador dentro de él. He conseguido, y si las quiero mostrar, esto. Esto es un juego nuevo de perillas, vamos a ver si yo logro que enfoque, un juego nuevo de perillas de aluminio. Muy bonitas, parecen las perillas de Sansui, son negras y completamente plateadas, así que me permitirán hacer un acabado como este o un acabado como el del Sansui 9500, que es muy bello, un fondo negro con unas perillas negro con plateado, se ve espectacular. Vamos allá. Acá tenemos el interior del Sansui AU 9500 y el interior del Sansui AU 8500. Están hechos bellamente sobre un chasis de hierro galvanizado, ambos idénticamente. En uno ya quité una tapa, pero al apenas abrirlos los dos tienen exactamente el mismo aspecto. ¿Cuál es la diferencia? En el Sansui 9500 han metido el transformador más grande que se puede meter en esta caja. Mientras que en el 8500 hay un transformador un poco más pequeño porque a este amplificador le faltan 30 vatios. Él entrega 60 más 60 vatios en carga de 8 ohmios, mientras que este entrega 75 más 75 vatios. ¿Por qué una pequeña diferencia de potencia hace que el transformador sea considerablemente más grande? Y ojo, un transformador un poquito más grande es bastante más potente. No es el doble de grande, el doble de potente. No funciona así. La diferencia está en que este amplificador tiene más corriente que el 8500. Y al tener más corriente que el 8500 podría lidiar con cargas de 4 ohmios sin estrellarse en el intento. De resto, los disipadores de calor son básicamente el mismo disipador de calor, los transistores de salida son los mismos transistores de salida y las tarjetas de potencia son las mismas tarjetas de potencia. Mientras en este Sansui 8500 han colocado 2 capacitores de filtro, uno para el voltaje positivo que alimenta las 2 salidas y otro para el voltaje negativo que alimenta las 2 salidas, de 15.000 microfaradios por 50 voltios, que está muy bien y que es muy generoso porque es la misma medida que tiene el Pioneer 8500. En el caso del 9500 han decidido tener 2 fuentes de alimentación separadas. Si nosotros vemos acá con detalle el transformador y la cámara le diese la gana de enfocar, vamos a ver que tiene 2 secundarios de potencia idénticos. Son esos de 33 voltios por 2.1 amperios. ¿Por qué lo han hecho así? Porque sucede que tenemos en este caso 2 fuentes de alimentación separadas. Estos 2 filtros son los que forman con su propio puente rectificador y su propio secundario la fuente de alimentación para este canal, mientras que los otros 2 filtros con su propio puente rectificador y su propio secundario también separado hacen la alimentación de la otra etapa de potencia. Esto es genial. Lo único malo aquí es que estos condensadores son solo de 4700 microfarad por 63 voltios, porque no cabía nada más grande. Ojo, no porque Sansui no quisiera poner algo mejor. Si usted tiene un 9500, lo dije en un video anterior, yo le recomiendo colocar aquí piezas, si fuesen Panasonic Gold for Audio, pues qué maravilla, pero cualquier condensador de cierta calidad estará bien.
de 8200 microfarad por 63 voltios de muy baja resistencia de acceso, de bajo ESR. Eso es suficiente. Si ponen 10.000 microfaradios, pues bueno, no importa, no van a sentir la diferencia y no vale la pena. 8200 micros, desde mi punto de vista, sería el valor ideal para conseguir el filtro que este amplificador necesita. Pero poner de más no está mal, porque por ejemplo, el amplificador Sansui AU717, que también entrega 80 vatios por canal en este caso, lleva 4 capacitores de 15.000 microfaradios por 71 voltios por 63 voltios. Así que poner de más no está mal, pero hay que cambiar los puentes rectificadores para que funcione. Son dos piezas espléndidamente construidas, no tienen absolutamente nada que yo pueda reprocharles y suenan maravillosamente. Ahora voy a mostrarles algo más. Arriba parece que no hemos hecho ningún cambio. Solamente hemos sustituido los capacitores originales de 3300 microfaradios por 50 voltios por unas piezas que yo recomiendo sean de 10.000 microfaradios por 50 voltios o en este caso de 15.000 microfaradios. No tienen que ser por 80, los conseguimos por 80. Aquí lo podemos ver en detalle. Estos capacitores son de 15.000 microfaradios por 80 voltios. No hace falta que sean de 80 voltios. No ganamos nada poniendo un voltaje adicional en los capacitores. Nunca menos, pero no es necesario que pongamos más. En este caso ha sido un beneficio porque este capacitor con este voltaje en particular tenía el mismo diámetro. Entonces no he tenido que rellenar la abrazadera y ha quedado montado como estaba originalmente. Aquí vemos la fusilera que tiene dos fusibles para alimentar a esta etapa de potencia, que está acá. Estos son los transistores de potencia y esta es la tarjeta controladora, y estos dos fusibles que alimentan a esta etapa de potencia, donde esta es la tarjeta controladora, que ya nos vamos a meter con ella. Hasta el momento es una reparación limpia, salvo el detalle del puente rectificador, que era mejor quitarlo. Ahora nos vamos a meter con la tarjeta que alimenta el pre, porque tiene dos pequeños errores de diseño que ya vamos a corregir. Este amplificador Sansui, al igual que muchos amplificadores pequeños de Pioneer y de Sony, comparten un defecto de diseño. Un defecto desde mi punto de vista imperdonable. Y se los voy a comentar. Pero vamos a verlo en el esquemático, que es más sencillo. Esto que está acá es el transformador de fuerza. Y podrán notar que tiene un solo secundario. Esto está separado, esto es para la lámpara piloto. Este secundario que está acá alimenta a estos filtros de 3300 microfaradios por 50 voltios y alimenta a esta tarjeta que está acá. Después vamos a ver las otras dos. Esta tarjeta es la F1268. Vamos a verla aquí. Y esta tarjeta F1268 es justamente la tarjeta que alimenta al preamplificador. El preamplificador está siendo alimentado desde la misma línea de alimentación que alimenta a la etapa de potencia. Esta línea está contaminada porque el voltaje se va a estar cayendo cada vez que venga un golpe de bajo, un golpe de batería, subamos el volumen, etc. Es decir, este voltaje está sucio. Este voltaje sucio tiene que alimentar una fuente que debería ser estabilizada y no es estabilizada. Son 30 voltios, pero no es una fuente estabilizada. Esta fuente debería ser estabilizada y debería estar separada. ¿Cuál es la solución? La mejor solución es ir a una rebobinadora, mandar a abrir este transformador, quitarle la carcasa, quitarle todo y mandar a hacer en él un secundario adicional de 35 voltios por 50 miliamperes. Ese secundario cabe perfectamente dentro de este carrete, no hay ningún problema. Sacar un par de cables más, llevarlos, por cierto, al espacio que estaba reservado aquí para un puente rectificador, en este caso de 2 diodos, pero tendría que ser de 4, para que esta fuente no estuviera conectada con este cable rojo que está acá, sino que fuese completamente independiente de la etapa de potencia. No sé por qué no lo hicieron así, pero esto está mal hecho. Lo que nosotros vamos a intentar es aislar a esta fuente de esta, intercalando un diodo acá y poniendo un capacitor de 220 micros por 50 voltios para que ambas fuentes queden por lo menos parcialmente separadas y el voltaje de 25 y 30 voltios que alimenta la sección de preamplificación esté completamente limpio. Ahora toca, sí, renovar la fuente de alimentación para el preamplificador. Esta es la fuente del preamplificador que debería ser regulada y no lo es, pero por lo menos debería ser una fuente de bajo rizado. Y a cómo estaba implementada, poco. Lo realmente malo no es eso, lo realmente malo es que los condensadores que traía están secos, no tienen siquiera una parte de su valor original. A este le quedarán como 50 micros, creo que es este.
Curiosamente el de 220 micros por 50 voltios estaba bastante bien, pero no tiene el valor completo y está hinchado. Este sí está hinchado, no se nota por arriba, pero se nota en el tapón de goma, que debería estar plano y está bastante redondo. Así que estos condensadores han llegado al fin de su vida útil hace mucho tiempo y vamos a renovarlos y vamos a cambiar un poquito el diseño de esta fuente de alimentación para que realmente sea una fuente de bajo rizado. Nótese que Samsung no implementó ni este puente de 2 diodos ni este puente de 4 diodos que estaba acá, sino que cableó directamente a los capacitores de la fuente principal, que no debe ser así. El pre y el power deben estar separados. De hecho, los habían separado con un blindaje que acabo de retirar y no separaron las líneas de alimentación. Eso no tiene sentido. Esta es la fuente de alimentación renovada para el preamplificador del 666. Hemos decidido rediseñarla por completo porque el diseño original en realidad no era ni siquiera una fuente estabilizada, ni de bajo ruido, ni nada. Así que es ahora completamente nueva. Veamos lo que he hecho. El voltaje rectificado por nuestro puente nuevo y filtrado por este capacitor que está acá, que es la fuente positiva, lo hemos pasado por este diodo y por esta resistencia a estos dos capacitores que están acoplados juntos, pero no en paralelo, sino en medio de ellos tienen esta resistencia, formando un filtro RC en pi. Es exactamente igual al filtro que le hicimos a la fuente de alimentación de nuestro proyecto 311 porque es una de las fuentes de menor ruido que se puede hacer. El voltaje que conseguimos de allí pasa a través de esta resistencia de 2.2K a este capacitor que está acá, que vamos a intentar verle el valor, que es de 330 micro por 35 voltios, que es el que alimenta a la sección fono. Acá podemos ver las dos tarjetas. Esta es la tarjeta del preamplificador que toma 150 milivoltios de la entrada y lo convierte en 900 milivoltios para atacar a las etapas de potencia y tiene el control de bajos, medios y agudos. La otra sección del preamplificador es la sección fono que vamos a estudiar después y acá está. ¿Por qué he puesto los mismos condensadores de los proyectos anteriores? Veamos. Aquí tengo una pieza Sancon, eso no tiene nada de malo, de 470 micros por 50 voltios y aquí tengo esta pieza Nichicon de 220 micros por 100. La diferencia está en las terminales. Vamos a ver si eso se puede ver. El condensador Nichicon tiene terminales para 2 amperios, mientras que el otro tiene terminales para 1 ampere. Eso significa que este condensador de 220 micros me va a producir un voltaje más limpio que este, a pesar del ser del doble de valor. En este caso no tiene que ver con la marca del capacitor, sino con el tipo de capacitor, que no he conseguido un condensador Sancon de 220 micro para 50 voltios de alta corriente, pero sí lo conseguí Nichicon, así que lo he preferido. Acá ya no hay de ese tipo de problema y he puesto un condensador normal de 1 amperio. Ahora vamos a ver cómo está hecha esta fuente por debajo. Acá tenemos nuevamente la parte inferior de nuestro amplificador Sansui AU666 y nos vamos a dedicar a la tarjeta de la fuente de alimentación de los preamplificadores. Los 40 voltios provenientes de este capacitor de la fuente que alimenta a las etapas de potencia se dirigen con este cable a esta tarjeta como habíamos visto antes. Hemos agregado un capacitor de poliéster metalizado de 100 nanofarad 100 voltios para limpiar la fuente y tenemos dos voltajes de salida según el esquemático. El primer voltaje de salida, este cable anaranjado, va al preamplificador principal, que es el que tiene el control de bajos, medios, agudos. Ya había un condensador Matsushita que habrá que quitar. Y el cable marrón es el que va hasta la sección fono que renovaremos después. Aquí lo tenemos en el esquemático. Este voltaje proviene del propio puente rectificador y del primer condensador de 3300 micros por 50 voltios. Y salen dos voltajes. El voltaje del pre, que se llama aquí B6, y el voltaje de la sección fono, que se llama B8, con este condensador de 100 micros originalmente, que yo sustituí por uno de 330 micros por 25 voltios. Esto es un absurdo. ¿Cómo pongo un condensador de 25 si tengo una fuente de 27 voltios? Bueno, yo puse uno de 35 voltios y aquí vamos. Hasta aquí hemos terminado con esta parte de la reparación del amplificador. Ahora toca ver las secciones de potencia y mejorar un poquito la calidad de sonido y explicarles en detalle cómo funciona este ingenioso sistema de protección. Recuerden que tengo dos interesantes videos dedicados a la transición del sonido del valvular al estado sólido en la historia de Marantz y el amplificador Marantz 1200B. Desde Caracas, Venezuela, saludos y suerte.